Buenas noches de nuevo, regresamos tras la pausa, estamos con Alberto Valenzuela y con Arturo Iglesias para hablar de salud. Como sabemos, el Ejecutivo le ha solicitado al Congreso facultades para legislar en materia de salud. Quisiera dejarlos a ellos un poco hablar del tema para que nos enteremos de dónde están los problemas y de qué se puede hacer con esta reforma para la que posiblemente se consiga facultades. Yo simplemente planteo un par de ideas, ¿no? La prioridad obvia son los niños, la prioridad obvia son las madres gestantes y los niños, por extensión, y hay una serie de problemas que afectan a los niños. Me gustaría que en algún momento tocaran estos problemas. Somos el país, uno de los países donde es más alta la incidencia de tuberculosis resistente a varias drogas, multidrogo resistente es el nombre técnico, digamos. La anemia en los niños todavía es alta y la desnutrición infantil todavía es alta. Son más o menos 1 de cada 5 niños que tiene desnutrición crónica. Entonces esa debería ser una de las prioridades de la reforma. ¿Qué se va a hacer con los niños? Además de hacer un hospital que no tiene quien atienda en él, pero salvo ese tipo de cosas de la realidad de nuestro país. Entonces los dejo a ustedes un poco y ir interviniendo de vez en cuando, ¿no? Arturo, tú querías contarnos cómo crees que debería enfocarse el tema. Creo que tenemos que partir del diagnóstico y creo que hay un amplio consenso en la ciudadanía de que el sistema de salud ha colapsado. Hay un informe de la Defensoría que nos muestra el estado catastrófico en el cual se desempeñan los servicios públicos. Hay otro de la Contraloría que también nos dice que colapsó. Entonces la situación de crisis es de tal magnitud que hay un amplio consenso en que eso tiene que cambiar. El problema está en que no nos ponemos de acuerdo cómo vamos a cambiar. Y eso tiene que ver con dos enfoques, ¿no? El gobierno viene anunciando que va a haber grandes inversiones, lo cual es bueno, pero el problema es que si uno invierte y no sabe a dónde va ese dinero, puede suceder lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se hicieron grandes inversiones en el sector de salud, pero el dinero se perdió, no se vieron los resultados. En este caso, yo creo que tenemos que aprender de eso y tenemos que concentrarnos en cómo se va a utilizar eficientemente ese recurso para enfrentar los problemas de salud. Y hay dos miradas, una mirada a la salud pública y otra mirada a la salud de los individuos. Tú has mencionado los temas de tuberculosis, desnutrición, anemia. Y ese tipo de problemas que corresponden a la salud de las poblaciones tiene que tener un enfoque de salud pública, que no lo tiene, no lo veo claramente en la propuesta que está trabajando el gobierno. El otro enfoque tiene que ver con las necesidades, las expectativas de los ciudadanos para un tratamiento individual de su enfermedad, en la que se tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son sus valores y cuáles son sus preferencias. Entonces, el tema está, ¿qué es lo que estamos enfrentando y cómo lo vamos a enfrentar? Y yo me quedaría ahí para ver el punto de vista de Alberto respecto al mismo tema que estamos hablando. ¿Qué nos cuentas, Alberto? Sí, mira, Pablo, gracias por la invitación. Arturo, ¿cómo están? Buenas noches. En realidad, el Ministerio ha enfocado o estructurado el pedido de facultades sobre 6 líneas generales. Una es la reorganización, digamos, funcional del propio Ministerio, que data ya de hace muchos años. En segundo lugar, que es un tema no menor, es la modernización de la oferta de los servicios, o sea, los servicios que actualmente brinda, que además son deficitarios, y por eso plantea una tercera línea, que es una organización en todo el desarrollo de infraestructura pública que se está haciendo de aquí a los próximos años. Entonces eso es un gran eje de reforma de la política pública en salud, porque nunca se ha hecho. O sea, de salud construye por su cuenta, el Ministerio también, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también los privados. Entonces, junto con todo esto hay una reforma sumamente importante, que es la del tema de remuneraciones. Una nueva política de remuneraciones muy similar a la que ya se han esbozado y se vienen trabajando en otros sectores, como en educación, en la ley de la carrera pública magisterial. En salud también tiene que haber una carrera que además, en el fondo, privilegie el desempeño antes que solamente los años de servicio y otros beneficios con los que se podía premiar, digamos, o mejorar salarialmente a los empleados públicos, llámese, y funcionarios públicos, llámese médicos o no médicos, dentro de la línea asistencial. Como para calentar el ambiente, digamos, tenemos una huelga. Sí, claro, la huelga ha estado casi programada, ¿no?, con el otorgamiento de las facultades, ¿no? No es coincidencia, tú sabes, en política no hay coincidencias, y en políticas públicas ese tipo tampoco las hay. Pero haces una huelga y ni siquiera sabes para qué están pidiendo facultades en realidad, salvo estas 6 categorías, digamos. El detalle de qué se está planteando aún no se conoce. Mira, yo te puedo contar algo en términos muy generales, porque todavía es un tema que se está trabajando, pero se han pedido 120 días.
de plazo útiles para poder desarrollar y estructurar en detalle todo este proceso de reforma que es sumamente importante. Pero no quiero dejar de mencionar dos líneas importantes que también dentro de esta facultad ha solicitado el Ejecutivo, al Congreso. Una de ellas es ampliar la cobertura a través de esa capa de población económicamente activa que no es formal, pero que sí tributa de alguna forma a través del RUS y a través de otros mecanismos. Esa es una población muy importante en la ciudad de Lima, son gente con recursos, pero que ocupa la cama de un pobre, por ejemplo, en un hospital. Y eso es parte de lo que se tiene que abordar para mejorar la eficiencia de ese gasto. Pero por último, y no por ser el último de menor importancia, es una reforma en el tema de la seguridad social. El financiamiento de la seguridad social se ha visto reducido en casi 2.000 millones de soles. Con el tema de los 12 versus 14. No solamente con eso, Pablo, se ha visto reducida a través de el sistema de afiliación del CAS, que tiene una serie de límites y que hace que la aportación real, la prima real en el sistema de salud de los CAS, que se incluyeron hace pocos años al sistema de salud, los empleados públicos contratados para servir, ¿no? Esas primas o esos aportes que realizan a la seguridad social de manera obligatoria están subsidiados. ¿Quién los paga? El Estado. Entonces el Estado está subsidiando, pero a quien está sacrificando es a la atención de los asegurados regulares en la seguridad social. Y otro tema que tampoco es menor y que es muy importante es cuánto le cuesta a la seguridad social cobrar las aportaciones de los asegurados regulares. Hoy le cuesta alrededor de 1.4% y solamente es un trámite administrativo para la gestión de la cobranza. Y la realiza la SUNAT, otra entidad pública. Para ponerte un ejemplo, las AFPs, tú lo tienes mucho más actualizado, las AFPs cobran, tienen un gasto administrativo, digamos, por cobrar y por administrar los fondos de 1.7 y 1.8. El salud le tiene que pagar a la SUNAT solamente por la gestión administrativa de cobrar y no para hacer juicios ni para hacer el seguimiento, solamente por esa gestión 1.4, que es bastante elevado, ¿no? Y en realidad el 1.7 incluye la administración de los fondos, incluye el seguro, o sea, no es solamente cobrar, es mucho más que eso. Yo estoy totalmente seguro de que, como decía uno de los técnicos con los que me reuní hace poco conociendo este tema más en detalle, yo estoy totalmente seguro que si tú sacas a licitar el volumen de los 7.000 millones de soles que tiene salud por recaudación, lo que recauda de salud, lo que recauda la SUNAT por cuestiones, por conceptos de aportaciones de parte de los empleadores, si tú sacas a licitar, sería con las funciones que hoy cumple la SUNAT para salud, sería bastante menor del 1.4, ¿no? Claro. Dime, yo quería plantearte una cosa. Sí. Alberto habló de aseguramiento. Yo tengo pues serios reparos con este esquema. Yo entiendo cómo llegamos ahí, pero me parece cuestionable. El aseguramiento de salud público tiene básicamente dos mundos. En realidad tiene tres. Tienes los que no tienen aseguramiento, que son una buena parte. Los que tienen el seguro integral de salud del CIS, digamos, que son los ciudadanos de tercera clase, los de primera siendo los del seguro privado, los del segundo de salud. Y los de salud, pero como de salud cobra las aportaciones a los que están en planilla, que tienden a ser personas de ingresos medios altos, en la práctica de salud asegura a personas de ingresos medios altos. Y hay personas que podrían tranquilamente pagarse su seguro privado, pero prefieren no hacerlo. Y tienen una EPS para lo básico y tienen para lo más complicado de salud. Yo no entiendo la lógica de ese sistema. ¿Por qué el Estado no elimina ese sistema? El salud y el seguro integral de salud pasan a ser un sistema de aseguramiento público, ¿no? Que se financia con impuestos, que empieza a cubrir a las personas más vulnerables, no a las personas de ingresos medios altos. ¿Qué me dices? Claro, lo que pasa es que esa fue una micro reforma que se dio en 1997-98 con la aparición de salud, en la cual hay una combinación pública-privada, un 2.5% del aporte a la seguridad social se va a la EPS y pagan otro aporte adicional para una atención ya más compleja en la EPS, pero termina tu edad de jubilación y regresas a salud y con mayores problemas, con un tratamiento de largo plazo, ¿no? Entonces, pero no me refiero a la distinción privada-pública. Claro. Estoy pensando en el aseguramiento público. Claro. ¿Por qué hay ciudadanos de tres clases? Claro. El de salud, que no debería estar ahí en muchos casos, que se puede pagar su seguro. Sí. El del CIS, el del seguro integral, y el que no tiene nada. Claro. ¿Por qué no pasamos a un único esquema de aseguramiento de salud público focalizado? Y los que tienen dinero que se paguen su seguro. Ya. Eso te plantearía un tema que no está en la discusión en este momento.
Hace 30 años atrás, en la época de Velasco, cuando se quería reformar el sector salud, se decía sistema único de salud, o sea, un sistema público. No, yo no digo eso. Pero, no, claro, entonces... Yo digo que el componente público... Lo que pasa es que ahora, la otra alternativa, teniendo múltiples prestadores públicos y privados, el camino sería un fondo público, por ejemplo, que existe en muchos países. Que se concursan. Claro, pero eso tampoco está en discusión en este momento, porque eso depende de las condiciones políticas, de los valores de cada sociedad. En México lo quisieron hacer, pero no lo pudieron hacer. En Colombia lo desaparecieron, el seguro público, en Chile lo desaparecieron y hay un solo fondo público. Porque hacerlo acá tendría una serie de limitaciones por las resistencias internas que hay de empresarios, de trabajadores y la propia gente del seguro que se opondrían a eso. Entonces, yo diría que lo que tenemos que entrar es a un sistema de cómo vamos a enfrentar el principal problema, que son las enfermedades crónicas, y luego la relación entre los diferentes prestadores de servicio que tienen que competir y colaborar. Pero el principal problema que enfrentan los peruanos ahora es la pandemia de enfermedades crónicas. Y ese problema necesita una sola estrategia. Todos los países tienen una sola estrategia, porque eso tiene que ver con políticas públicas, cómo mantener saludable a la ciudadanía, y eso escapa al sector salud. Claro. Entonces, esa es una política única, o sea que no va a haber una estrategia desde el Ministerio de Salud, ni de Salud, ni del sector privado. Entonces, es una sola. Esa parte le corresponde al Estado como parte de las políticas públicas. Ahora, lo que tiene que ver en relación a lo que quieren los individuos es cómo van a competir para prestar mejores servicios a los ciudadanos. En otras palabras, hablemos del cáncer, que es un tema central. Podemos tocarlo más adelante, pero sí, el tema es empoderar a los ciudadanos y en función a eso se tiene que reorganizar o reformar. Si no tomamos el punto de vista de los ciudadanos, nos vamos a perder en el camino. Regresamos en un ratito. A mí me gustaría mucho que expliquen la magnitud del problema con las enfermedades crónicas y esta lógica del individuo, de la demanda, ¿no? Sí. Regresamos en un segundo. Regresamos de la pausa. Estábamos hablando sobre el problema grave en nuestro país de las enfermedades crónicas, ¿no? No sé si Alberto nos puede explicar un poco qué es eso, cómo se enfrenta, cómo comparamos con otros países, porque en algunos casos comparamos de manera muy desfavorable con países de ingresos inclusive más bajos, ¿no? Sí, claro, o sea, hay zonas, por ejemplo, en el país, la Victoria, por ejemplo, que tiene casi en materia de tuberculosis los mismos indicadores que los peores que puede tener en el África o el África subsahariana. O sea, en realidad hay muchos problemas, y es que en esta población, en este país en el que hay casi, generalizando, hay dos grandes poblaciones, tienes una población que está sufriendo los problemas endémicos de todas las plagas que tenemos en este país por las diferentes regiones a nivel nacional. Pero también tienes un problema de obesidad, tienes un problema de países ricos, ¿no?, que se presentan a raíz del aumento de la esperanza de vida. Entonces tienes en este país, en el mismo país, en una misma sociedad, dos poblaciones que sufren, una población que sufre las enfermedades de la pobreza, la desnutrición, la tuberculosis y otras enfermedades, anemia. Y tienes otra población que sufre enfermedades crónicas producto de que ha aumentado la esperanza de vida, pero sobre todo porque tienen otros hábitos de consumo, y entonces terminan teniendo enfermedades que puedes encontrar, enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, enfermedades reumatológicas, que puedes encontrarla en las poblaciones más ricas de Europa, claro, o en Estados Unidos, ¿entiendes? O sea, entonces tienes esa convivencia, pero frente a esa convivencia, los sistemas de salud, como bien presentabas y comentaba Arturo, no se encuentran preparados por una sencilla razón. No solamente la oferta no se encuentra, digamos, de manera estructurada y trabajando en un solo fin, sino tampoco el financiamiento de esa oferta. Tú mencionabas hace un rato por qué algo tan sencillo que podría parecer integrar la seguridad social con el seguro integral de salud, que es un seguro público, que no cuenta con aportaciones, sino es subsidio público, y por qué no integrarla también con regímenes privados de alguna manera. En realidad hay tres razones fundamentales por las que no se ha podido integrar. La primera obedece a un presupuesto. El presupuesto en la seguridad social, que además está financiado por todos los trabajadores formales, que no son dineros públicos, es más, ni siquiera de los trabajadores, es dinero de los empresarios, que son el primer financiador de este país,
de la seguridad pública, como es salud, está 3 o 4 veces por encima en presupuesto per cápita de lo que el Estado hoy financia a un asegurador del Seguro Social, del Seguro Integral de Salud. Y de la misma manera tienes un sector privado que con la cuarta parte de lo que un empresario financia a la seguridad social, se financia un servicio de mucho mayor calidad, hablando en términos cualitativos y cuantitativos, y además con una cobertura digamos, mucho más amplia y mucho más rápida en oportunidad, en servicio. Entonces, tienes un sistema... Hablas de los seguros privados, no los seguros privados. En general los seguros privados. Pero un tema es un tema de presupuesto, y eso obedece a lo que te acabo de explicar. El otro tema es por un tema legal. Las aportaciones con las que se financia la seguridad social no son del Estado, son contribuciones a nombre de los empleados, porque lo hacen los empresarios. Y en tercer lugar, hay un tema político, y básicamente ligado a un tema político de remuneraciones. Los trabajadores de la seguridad social ganan más que los trabajadores del Ministerio de Salud. Los trabajadores del Ministerio de Salud son cuantitativamente mayor en población que los trabajadores de la seguridad social, pero los ingresos pueden ir hasta el doble. Y homologar, digamos, los servicios va a implicar homologar también en política remunerativa ambos sistemas, y eso sería mucho más costoso. Creo que la decisión que ha tomado el Ministerio para pedir facultades, espero que sea realmente satisfecha para poder atender esa demanda de mejores salarios, pero sobre una base de desempeño, y no necesariamente como lo que históricamente se ha venido dando en el Estado. Yo no me haría muchos problemas. A fondo, cambias la ley y todos entran a la carrera, y los que empiezan a mejorar van para arriba y los que no mejoran se quedan. Claro. Es la parte del desempeño. No, por supuesto, ¿no? Una carrera bien hecha, una carrera con desempeño, la meritocracia, eso sí, con evaluación independiente. Además, ahora servir asociado a evaluadores privados, ¿no? Claro. Regreso al tema de los niños, por favor. No sé si pueden opinar ya en el bloque, en la parte final del bloque, sobre los niñitos, ¿no? Sí. Anemia, desnutrición crónica, tuberculosis, o sea, el Perú no tiene futuro si uno de cada 5 niños está en una situación de desnutrición crónica. Claro. O sea, y es increíble que un país con los recursos que tiene no pueda enfrentar ese tema de frente. Les cuento un ejemplo de cómo el Estado es, pues, una cosa kafkiana. Jaldihuarma no puede repartir chispitas, o sea, los suplementos nutricionales, porque las chispitas dependen del Ministerio de Salud. Entonces tiene que hacer un convenio con el Ministerio de Salud para empezar a repartir chispitas. Jaldihuarma ha llegado a 2.7 millones de niños entre 3 y 12 años. ¿No? Cunamás llega a los niños más chiquitos. ¿Cuándo van a empezar a darle a los niños chispitas? Cuando ya los llevaron a algún lugar porque condicionan juntos o porque es parte del programa nutricional. Claro. Cualquiera de los temas de los niños me gustaría que lo comentaras. Mira, la desnutrición crónica está disminuyendo, así como está disminuyendo la pobreza. La mortalidad infantil también está disminuyendo enormemente. Yo creo que todo es un resultado del crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico per se te genera grandes externalidades para los niveles de ingresos de las familias y todos los caminos rurales que te han permitido conectar a los pobres extremos que estaban dispersos. Por ejemplo, llegar antes al centro de salud. Claro, entonces todo eso ha influido en la reducción de la mortalidad infantil, en la reducción de la desnutrición crónica infantil, pero la anemia sí es un problema. Pero hay otro problema ahora que es mucho mayor, que es el porcentaje de niños de muy bajo peso que están naciendo y que representa un verdadero problema. ¿Por qué? Porque las mujeres ahora se embarazan a edades más avanzadas, hay la fertilización asistida, comienzan a nacer 2, 3 niños simultáneamente, y esa transición demográfica de envejecimiento con la población va ligado a la disminución de la tasa de natalidad y a la aparición de este problema de la alta prevalencia de recién nacidos de muy bajo peso, extremadamente de bajo peso, que niños que nacen con menos de 1000 kilos y necesitan cuidados intensivos. Y entonces todos los servicios de neonatología del país han colapsado porque se ha disparado, ¿no es cierto?, la cantidad de niños de muy bajo peso. Entonces eso implica invertir en infraestructura para atender a esos niños de muy bajo peso, porque los hace sobrevivir con pura tecnología. Claro. Y entonces si no inviertes ahí, se van a morir. Entonces, en el primer año de vida, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido notablemente después del primer mes de vida, pero la mortalidad neonatal sigue siendo alta. Entonces hay que concentrarse en la inversión en infraestructura para hacer que estos niños de muy bajo peso tengan calidad de vida, porque también
reciben un tratamiento inapropiado de oxígeno y les quemas el cerebro, Claro. o nacen ciegos. Entonces, hay una serie de temas que tienen que ver con la inversión en infraestructura y tecnología para dar mejor calidad de vida a estos niños que están naciendo y que van a nacer en el futuro. De hecho, ¿Qué nos cuentas, Alberto, mira, de los niñitos? Pablo, el tema de los niñitos, las gestantes, hay un déficit de infraestructura importante. Hoy hay un déficit de camas en los centros hospitalarios y la atención sanitaria en este país está más que deficitaria. Hace poco ESAN y la Pacífico han presentado un informe en el que en los próximos 10 años habría una brecha de 4.400 millones, 5.000 millones de inversión en salud como Esos son brecha. dólares, ¿no? En dólares. Sí. Pero esa cifra está acotada y te explico por qué. O sea, esa cifra está acotada sola y exclusivamente a los servicios de atención primaria, no a los servicios intermedios y menos a los servicios hospitalarios. Para que te hagas una idea, en Europa, fundamentalmente Inglaterra y España, se invierten alrededor de 4.000 millones de dólares en un semestre. Entonces, guardando la distancia, este país tiene mucho más brechas en infraestructura que cualquier país europeo, en primer lugar, porque los europeos invierten eso en modernizar su infraestructura y lo hacen en asociaciones público-privadas. En Perú... Bueno, acá a mí me parece una cosa es inmoral que el Estado no recurra de manera más agresiva a las PP, ¿no? Para que te hagas una idea, porque pueden decir que este es un tema político, no es un tema político, es un tema de déficit de servicio. ¿Sabes quién es el más grande administrador de lavandería, digamos, hotelera o de cocina hotelera en este país? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la lavandería a su cargo, a cada uno de los hospitales depende de alguna u otra forma funcionalmente de un sector salud. El Ministerio de Salud tiene que ver seguridad, limpieza, almacenes, lavandería, cocina, de todos los hospitales públicos en Lima directamente y en las regiones, cada una de las regiones. Entonces ya te imaginarás que el Ministerio de Salud, ¿te imaginas algún funcionario encargado de lavanderías, de seguridad, de transporte de logístico? lavandería sí en nuestro país que produce lavandería, tanta droga. Bueno, en realidad es un poco lo que sucede en Caliwarma y todas las fallas que estamos viendo. O sea, ahí hace mucha falta funcionarios públicos con la suficiente capacidad como para poder concertar con el sector privado en diálogos competitivos y poder desarrollar todas estas estrategias y programas en materia de inclusión social e incorporar al sector privado en estas estrategias que yo creo que lo van a hacer mucho mejor. Peor lo dudo, porque peor creo que nadie lo puede hacer. Y no es por un tema de personas, es un tema de que así es la burocracia pública. Y finalmente, yo tengo una preocupación a propósito de que vimos una mención, un contrabando ahí en la delegación de funciones, de la delegación de facultades al MINSA, y está relacionado a una ley que promovería, o ni siquiera promovería, una ley que obligaría a los proveedores privados de medicamentos, es decir, farmacias y boticas no públicas, a planificar sus stocks con medicamentos genéricos además del stock que ya tiene. Eso es intervencionismo puro, creo que ha sido un error, felizmente en el Congreso de la República no se ha dado, y lo que sí veo con preocupación es que se filtró una frase ahí para el programa Farmacias Populares. Farmacias Populares fue un proyecto casi electoral que se ha desarrollado en Brasil y en Venezuela bajo los gobiernos de Lula y creo que de Chávez en Venezuela, mediante el cual a través de un subsidio el gobierno del Estado entregaba medicamentos a un grupo de pacientes con riesgo, los de colesterol, de problemas coronarios, se los entregaba la verdad con precios irrisorios, y yo creo que no estamos para esas aventuras subsidiarias y tampoco en un sector en el que la verdad es que necesita mucha inversión pública y sobre todo seria inversión, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa. Ahora tenemos, como saben...